Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González. Estamos en la materia de derechos humanos y vamos a platicar un poco sobre la protección internacional de los derechos humanos. Bien, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o contra grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Vamos a platicar un poco acerca de las organizaciones internacionales. Entre estas, bueno, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y la Organización de los Estados Americanos. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como la conocemos actualmente o más coloquialmente. Los representantes de varias naciones se reunieron en San Francisco, en los Estados Unidos, y expresaron que había una necesidad muy grande de contar con un medio que pudiera evitar guerras futuras y velar ya por la seguridad, la paz y los derechos humanos de todos los habitantes del planeta. Esa voluntad es la que da paso al nacimiento de la ONU. 3 años después hubo otra reunión, esta vez de los países americanos. Ya no fue mundial, solo los países americanos, en la que se estableció la Organización de los Estados Americanos. Este fue el primer instrumento internacional de derechos humanos que aprobó por la OEA en esta reunión. Este instrumento es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ya posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambos documentos, podemos decirlo así, que son las piedras fundamentales de un enorme, muy vasto cuerpo de tratados que desarrollan sus contenidos. En ellos se consagran los derechos que poseemos todos los habitantes de la Tierra sin distinción alguna. Dentro de estos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tenemos el sistema universal. Vamos a ver un poco sobre este sistema universal. Esto es algo muy importante porque este sistema universal nos habla de la importancia de la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por esto se crea el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial. Y bueno, este sistema está formado por una serie de organismos de protección que surgen por la disposición de un tratado. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes dice en uno de sus artículos que su cumplimiento será vigilado por un comité. Este está formado por personas expertas tanto en derechos humanos como en formas de prevención de tortura, entre otros conocimientos importantes que deben poseer. Además, el Comité contra la Tortura, además de este comité, hay otros comités en la ONU que vigilan los estados en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, lo vigila el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto, digamos, Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le corresponde su vigilancia al Comité de Derechos Humanos, etcétera. Pero ahora es importante que veamos, a ver, ¿qué es lo que hacen los comités de vigilancia del cumplimiento de los tratados? Esto es importante, ¿por qué? Porque estos comités van a recibir y posteriormente a examinar los informes de los gobiernos sobre obviamente todos los avances que se van dando acerca de la protección de los derechos humanos y las van a ir analizando. También van a recibir y solicitar información a otras agencias de la ONU, hacen visitas periódicas a los diferentes países
Y bueno, existe una figura que se le llama relatores especiales y otros procedimientos también y mecanismos de vigilancia del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y con esto, pues bueno, obviamente se pretende mejorar la situación. Otro de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos es el sistema interamericano. Este sistema interamericano fue establecido por la OEA y vigila el cumplimiento de las obligaciones de los estados en esta materia, en los países de América. Algunos de los principios que guían la acción de la OEA, según su carta constitutiva, se relacionan con los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos la eliminación de la pobreza crítica. Esta es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los estados americanos. La justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta también es sumamente importante porque ofrece el amparo a aquellas personas que han tenido alguna problemática o alguna violación de derechos y bueno, también ayuda a los estados para que puedan fortalecer sus leyes y sus instituciones para que con esto puedan proteger los derechos humanos. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una institución judicial autónoma. Su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene tres funciones principales. Uno, juzgar a los gobiernos por los casos de violación de los derechos humanos y su veredicto se escribe en sentencias o fallos. Dos, escribir opiniones sobre cómo se deben entender los derechos protegidos por la Convención Americana y los otros tratados de derechos humanos o sobre alguna situación especial como de niños y niñas. A esto se le llama opiniones consultivas. Y la tercera, que es dictar medidas de protección de la vida, la seguridad y la integridad de las personas que sufren peligro. A esto, bueno, le vamos a llamar medidas provisionales. Tenemos también el proyecto de Convención Interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Este, como bien lo dice, aún es un proyecto que intenta eliminar las formas de discriminación racial. Los objetivos de este proceso que inició en 2001, bueno, fueron ampliar el marco jurídico internacional y obviamente a reforzar las legislaciones nacionales con miras a eliminar todas las formas de discriminación que aún existen en todo el mundo, en todo el hemisferio. Algo bien importante también es que busca también el tener presente la diversidad de etnias y culturas que enriquecen a las sociedades, así como la conveniencia de promover las relaciones armónicas entre todas ellas, y considerando que la organización debe emitir una clara señal política en favor de la eliminación de todas las formas de discriminación. Un punto muy importante, la rendición de cuentas. Es bien importante que el Estado parte, está obligado a rendir cuentas. ¿Qué es Estado parte? Bueno, cuando un Estado ratifica una ley internacional, decimos que es un Estado parte. Ser un Estado parte lo compromete ante los sujetos protegidos y las instancias internacionales y nacionales a cumplir con sus obligaciones contenidas por el tratado, pacto o convenio o convención. El comportamiento del Estado parte es vigilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relaciones en el sistema interamericano. Este Estado parte está obligado, como decíamos, a rendir cuentas, lo que va a hacer por distintos medios, que pueden ser informes periódicos, invitar a los relatores para que hagan visitas de supervisión al país, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de los informes generales específicos y de los casos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Plan de Protección Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, esto
Se va a hacer, obviamente, a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos y las acciones afirmativas. Los tratados son mucho más que listas de derechos y su cumplimiento necesita una serie de acciones que los estados deben cumplir después de la ratificación, ya que este es un primer paso. Los instrumentos de derechos humanos también contienen indicaciones para los gobiernos sobre lo que se debe hacer para que sean efectivos. Obviamente para todas las personas o para todas las colectividades que son sujetos a la protección. Las acciones afirmativas son medidas especiales y concretas que constituyen una serie de estímulos, condiciones, incentivos que se adoptan por un tiempo determinado. Este tiempo, bueno, va a ser mientras se va a poder alcanzar la igualdad real entre todas las personas, no solamente la igualdad ante la ley. Estas van dirigidas a facilitar el acceso de todas las personas que pertenecen a poblaciones que están siendo discriminadas, por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, que usualmente son los que viven en condiciones más desfavorables que otras al disfrute de los derechos humanos. Ahora veamos, ¿qué pasa en el ámbito jurídico interno después que un tratado ya fue ratificado? ¿Qué es lo que sucede? Es súper importante comenzar con una modificación de la Constitución política para poder incluir todos estos derechos que ya fueron ratificados. Hay que modificar o en su caso también derogar las leyes que contradigan todo lo dicho por el tratado o ley y aprobar nuevas leyes si es necesario para que se pueda dar cumplimiento al tratado. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito de las políticas públicas después de que el tratado fue ratificado? Las políticas públicas deben formar parte de la acción consciente internacional y, bueno, ya de forma intencionada del Estado para el cumplimiento de las obligaciones de este mismo Estado en derechos humanos. Desde este punto de vista, tienen que tomar en cuenta la problemática y limitaciones en el ejercicio de los derechos humanos de las personas y comunidades afrodescendientes, hablando de este grupo en particular vulnerable. Más que políticas públicas específicas, digamos que se debería impulsar que todas las políticas públicas o de Estado reflejen la problemática y las formas de solucionarla. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito de las instituciones estatales? Cuando se cambian o se aprueban leyes y obviamente nuevas políticas estatales, se debe pensar en cuál institución pública será la encargada de hacer realidad las intenciones y las tareas definidas en los programas, en los planes y en los proyectos de trabajo. Estas instituciones tienen que recibir no solamente el apoyo gubernamental, sino también el dinero suficiente para contratar al personal calificado que se necesita para cumplir con todas las funciones que se tienen que llevar a cabo, comprar mobiliario, equipo, adquirir materiales, etcétera. Y bueno, como podemos darnos cuenta, el derecho internacional impone a los estados ciertas obligaciones en materia de derechos humanos. Y estas obligaciones, bueno, van más allá de cualquier vínculo convencional que aquellos que hayan adquirido por voluntad soberana de ratificar o adherir a tratados internacionales. Los más importantes principios y reglas relativas a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de forma parte para el actual derecho internacional de obligaciones que todos los estados deben respetar para el bien común nacional e internacional. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y todos los deberes que provengan de estos tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen otros mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional que se pueden presentar para poder llevar a cabo denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Y bien, con esto concluimos este tema y
Compartimos nuestra referencia, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el año 2008, Elementos Básicos de Derechos Humanos, Guía Introductoria. Muchas gracias.